Hola, hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches en Argentina. Aquí son tardes en Colombia. Sí, sos la primera. No, estaba hace rato intentando entrar, pero me decía algo que como que estaban en otra reunión o algo así. Claro, sí, 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 todavía no nos habíamos eh, puesto. A ver, ahí está. A ver si voy acá. Eh, Hola. Bueno, hola a todos, ¿me escuchan? Bárbaro. Sí, perfecto. Sí, Sí, sin perfecto, problema. perfecto. Sí, se escucha. Bien. ¿Pueden ver el PowerPoint? Aprovecho que son los primeros antes de que empiece la clase. Sí, se ve. Sí, Bien. sí se ve, sí se ve. Ezequiel es nuestro anfitrión, que es también miembro del instituto y está manejando esta clase desde el Colegio de Abogados. Oh, ¿y cómo escribo por el nombre? Ah, ay, no sé cómo escribir. Buenas tardes, habías dicho. Bueno, todavía están con posibilidades de hablar, pero en cualquier momento van a dejar de tener posibilidades de hablar. Hola. ¿Me escuchan? Levanten la mano porque están todos mudos. Te escuchamos. Algunos escribimos por el chat, por acá no sé por dónde levantar la manito. Perfecto, sí, 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 sí. Sí, sí. Escucha. Vamos a empezar a tiempo, falta un minuto para esperar. Podemos esperar un minuto a los que están faltando de poder incorporarse.
Es que con auriculares no tengo micrófono. Ah, bueno. Tengo la visión de las manitos, a ver si la puedo lograr. Bien. Bueno, comprenderán ustedes, comprenderán ustedes que para todos nosotros esto es nuevo. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, sí. Sí, ¿Me te escuchan? escuchamos. Sí, Sí, se escucha. sí. Sí, se escucha bien. Comprenden y disculpen las deficiencias que podamos tener con respecto a esto porque todo esto es nuevo para nosotros. Así que le pido por favor que si tienen algún inconveniente lo vayan diciendo, porque tal vez yo sigo hablando y no me doy cuenta. Hasta ahora todos me escuchan. Sí, Sí, muy perfecto. bien. En primer lugar, por supuesto que les agradezco infinitamente que se hayan plegado, que hayan querido ser partícipes de esta invitación que desde el Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados nosotros hemos querido hacerles. En primer lugar, les quiero comentar que ustedes ya han recibido todos los objetivos que tenemos con respecto a este curso. Ustedes ya saben que son 6 clases. Perdón, escucho mucho ruido. Ahora no. Bueno, les decía que ustedes han recibido todos los objetivos dentro del programa y el cronograma que les hemos enviado de este curso, así que no voy a, digamos que, usar el poco tiempo que tenemos en esta hora para volver a reiterarlos, pero sí les quiero decir que en una ambiciosa aspiración que yo tengo a nivel personal, es algo que comenté también en su momento en la Cátedra de Derecho Animal, a mí me encantaría ser ese profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos que interpretaba Robin Williams y que los invitaba a los alumnos a subirse arriba del escritorio. Porque lo que pretendemos, lo que pretendo también en forma personal, es la posibilidad de mirar desde otra perspectiva. Esta es la idea de este curso, poder mirar desde otra perspectiva, subirnos arriba del escritorio y ver esta relación que tenemos el humano con los animales no humanos desde otro ángulo. Espero que podamos lograrlo, espero que por lo pronto algo de todo lo que nosotros tenemos para brindarles a ustedes les sirva y les sirva fundamentalmente a aquellos que queremos ayudar. Nosotros vamos a tener como regla en general, vamos a dar la clase y vamos a tratar, yo voy a tratar de hacer todo lo humanamente posible porque una hora es muy poco tiempo, ustedes comprenderán que también es muy ambiciosa la unidad 1. De hecho, estamos pensando que todas las unidades merecerían un curso aparte. Así que, como decía un viejo profesor mío de la universidad, la facultad lo único que te da es la capacidad y el saber dónde ir a buscar las cosas. Así que lo que yo pretendo también es, de la misma manera que se les dio bibliografía básica, espero que hayan leído, por lo menos hayan podido leer, aunque sea en su mayoría,
se les va a dar, junto con el trabajo práctico, que es un trabajo práctico muy fácil, muy simple, muy rápido para realizar y también rápido para corregir, se les va a dar bibliografía complementaria. Así que todo, también en esa bibliografía complementaria, en lo personal voy a incluir el PowerPoint, así que no tienen que tomar notas. Cualquier cuestión que quieran saber la pueden escribir, y espero tener tiempo, 10 o 15 minutos al final de la clase para poder responderla. Si no, eventualmente voy a ver si la puedo responder también por mail. Así que eso es parte de lo que nosotros queremos manifestar e entregar en este curso. La unidad 1, como ustedes saben, tiene una breve historia de las corrientes filosóficas y del por qué, o de una explicación del por qué tenemos esa con el animal no humano. El hombre tiene esa relación con el animal no humano. Entonces, como siempre y muy brevemente, vamos a hacer un mínimo de recorrido de la filosofía griega para empezar, viendo a los presocráticos, donde, como siempre, y ya ampliamente referido, tenemos a Pitágoras, que este matemático y filósofo griego se decía uno de los primeros vegetarianos, y muchos dicen que cosas atribuidas por Ovidio en su obra La Metamorfosis, dichas por Pitágoras, dichas o hechas por Pitágoras, tal vez no fueron dichas y hechas por el mismo Pitágoras, sino por sus alumnos los pitagóricos. Pero bueno, sabemos que Pitágoras recomendaba no comer animales porque ellos compartían un alma junto con el alma humana, y que no era ético matar a animales, y que habría maldad en introducir en nuestros cuerpos animales muertos. Hablando siempre de este sacrificio cárnico, que al decir del filósofo francés Platy-Vioret, nos ha atravesado a todas las culturas desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista espacial a toda la Tierra en general. No hay una cultura que no haya practicado este sacrificio kármico. Bueno, seguidamente tenemos también a Empédocles, que hablaba también de una ética animal y una relación entre el animal humano y el animal no humano, que debía ser buena, y pensando en esa no ingesta del animal no humano, porque era una cuestión de justicia, y una cuestión de justicia con todos los vivientes, porque el sacrificio animal estaba mal visto desde el punto de vista de la justicia, era un concepto injusto. Bueno, a Diógenes ustedes lo conocen porque es ampliamente referida a su relación con los perros fundamentalmente, pero en general con todos los animales. Y llegamos a Sócrates y a Platón, que también se dice que eran vegetarianos, pero no hay nada en concreto con respecto a esto, sino que podemos establecer en la República que Platón, en el diálogo que Sócrates tiene con Glauco, habla de lo malo y lo poco beneficioso que sería comer animales, en tanto y en cuanto nos llevaría a la guerra para conseguir más tierras, para alimentar esos animales, y que en definitiva no nos sería beneficioso para alcanzar la felicidad. También cuando hablamos de Platón, ahí ya debemos empezar a ver que él plantea esta dualidad entre la mente y el cuerpo, esta dualidad entre los dos tipos, si se quiere, de alma, y a la cual, por supuesto, no le otorga, ya empezamos a ver, que en esa dualidad el animal va perdiendo. Y llegamos al que dicen que es el gran culpable de la situación que hoy tenemos desde el punto de vista occidental con respecto al animal no humano. Porque Aristóteles es el que plantea que, por supuesto, el animal está para ser dominado y para ser usado por el hombre. ¿Por qué? Porque le niega al animal el logos, le niega al animal esta duplicidad que tiene la palabra logos, desde que le niega la palabra y le niega el pensamiento. Entonces, en esa también triple concepción que tiene Aristóteles del alma,
del alma vegetativa, del alma sensitiva y finalmente del alma racional, por supuesto dice que los animales comparten con las plantas el alma vegetativa y tienen asimismo el alma sensitiva, pero por supuesto carecen del alma racional, que es lo que hace que Aristóteles diga que el hombre es precisamente un animal racional. Ahí ya empezamos a ver esa separación o esa, desde el punto de vista filosófico, esa consideración del animal como un ente al cual se puede dominar y que ha sido puesto en la naturaleza porque es parte de la naturaleza, pero bajo el dominio del hombre. Sin embargo, tenemos ya entrada en los años posteriores a Plutarco, que es un historiador, no solamente filósofo, que en las Moralias, Plutarco además es historiador también de Pitágoras, en una de las Moralias de Eius Carnium, de comer carne, critica severamente el tema de el comer carne y hace todo un planteamiento, una argumentación que tiene 3 partes serían para la justificación de ese no comer carne. Un motivo naturalista o higiénico desde el punto de vista médico, porque considera que el hombre no es un omnívoro, es decir, que le hace mal desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, digamos que es parte de lo mucho que se dice últimamente de lo negativo que es el consumo de carne para el humano desde el punto de vista precisamente médico y biológico. Dice que es antinatural porque el hombre no es carnívoro por naturaleza. Un motivo mítico-religioso porque él habla de la metempsicosis, que es la transmigración de las almas, y en ese transmigrar, quién sabe si no avanzamos, no progresamos, podemos llegar a convertirnos en esos animales que supuestamente el hombre mismo consume. Y otro, un motivo ético-filosófico, porque si los animales sienten, si los animales tienen un alma que él considera que tienen, no es bueno que nosotros los consumamos. También tenemos a Porfirio, el filósofo también neoplatónico, que niega esta posibilidad al hombre tiene 2 libros en los cuales lo plantea, de comer carne, la inapropiedad de comer carne y de la abstinencia. Sería de la inapropiedad de matar seres vivos para la comida, sería la traducción exacta del libro, donde por supuesto que en ambos hace una defensa absoluta del vegetarianismo y de la no necesidad de alimentarnos con carne humana, carne animal. Siempre que hablamos desde el punto de vista histórico, nos olvidamos un poco de qué es lo que pasaba, además de lo que pasaba en Grecia, que es obviamente nuestra cuna y es la cuna de todo el pensamiento occidental, qué pasaba en el Islam, qué pasaba un poco más allá con el tema del budismo. Y en cuanto al Islam, en los 2 importantes referentes escritos del Islam, que son el Corán, el libro sagrado, y las hadices, que son las conversaciones que el profeta Mahoma dejó, los sermones que dejó Mahoma, podemos ver que para Mahoma, para el musulmán, el comer animales no estaba bien visto. Es decir, si bien no aconseja directamente y no lo pone como requisito fundamental, digamos que era importante el bienestar animal para el profeta, y por ejemplo estaba prohibida la caza por placer. Y por ejemplo, tiene 2 filósofos muy importantes, uno es Al-Razi, que apela a la racionalidad humana para su trato con el animal y para la utilización de normas de prudencia para esa relación con el animal. Y también dice que es más conveniente no comer animales.
También Avicena, otro filósofo muy importante dentro de la cultura islámica, considera que el animal tiene un yo, que tiene una conciencia fenoménica o un yo análogo al del humano. Por lo tanto, también aconseja, o mejor dicho, desaconseja el consumo de animales. Y en cuanto al budismo, se podría llegar a considerar que una religión tan, digamos, cuidadosa en general, estaría ordenando ser vegetariano, cosa que no es así. Si bien en algunas que otras consideraciones, tanto para los monjes como para los laicos, se plantea la conveniencia del no consumo de animales, no es una orden estricta del budismo, aunque sí no permitirían una cosa bastante extraña con respecto a cómo se obtendría, porque lo que no se permitiría en el budismo es la recepción de un animal que haya sido matado para que nosotros lo consumamos específicamente. Es decir, no se aceptaría un regalo de un animal que me mataron para que yo consuma. Pero como considera que hay diferentes formas de alimentarse, también acepta el alimentarse con carne animal. Y acá vemos lo que a mí se me ocurrió en llamar tenues luces en la oscuridad, porque ya vamos viendo que el santo y padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona, ya desde una perspectiva muy aristotélica, también, no San Agustín, quise hablar de, ya me iba más allá. No, San Agustín podríamos decir que es el primero que habla de la teoría mecanicista. Es el que inaugura la teoría mecanicista, que ya la vamos a ver con Descartes profundamente, pero que habla de maquinales animales, porque considera que los animales son simplemente estos instrumentos que maneja Dios. Ya empezamos a ver cómo se nos oscurece este ambiente y esta relación del hombre con el animal. Pero tenemos, y acá me permito, acá lo traje para leerlos, porque es importante, porque la precisión en lo que dice nos hace acordar a Alice Walker, la escritora norteamericana, cuando dice, como Maimónides, este médico y filósofo judío, que no se debe creer que todos los seres existen para el bienestar del hombre, al contrario, todos los otros seres también fueron hechos para su propio beneficio y no para el de algo más. Increíble pensar la fecha en la cual estamos y lo que nos está manifestando Maimónides. San Francisco de Asís, ustedes todos lo conocen, saben lo que consideraba con respecto a ese hermano animal. Sin embargo, no consta que no haya ingerido animales para consumo. Y acá sí, lo que les decía hoy de Santo Tomás de Aquino, volviendo a la teoría aristotélica, considera estas tres almas en la vida, el alma de todo ser vivo, el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma intelectiva, que la asimila al alma racional de Aristóteles, y por supuesto los animales no poseían ese alma intelectiva, compartían con las plantas la vegetativa y también compartían con el hombre la sensitiva, pero por supuesto no la intelectiva. Entonces ya hace esa separación del hombre y el animal y también por supuesto considera que los animales están puestos al servicio del hombre, ya Dios lo había dictaminado de esa manera. Seguimos, y acá es el primer planteo que yo les quiero hacer con respecto a esto de la ética animal, de qué venimos hablando. La ética es la reflexión crítica de cómo deberíamos comportarnos, de cómo deberíamos actuar y por qué. La ética animal es la rama de la ética, es la ética aplicada que nos
trata de explicar, desde ese punto de vista crítico, cuál es nuestra relación y cómo debería ser, cómo es y cómo debería ser nuestra relación del hombre con los animales. En ese trayecto vamos a ver y vamos a hacer este recorrido de lo que se llama de la reacción a la respuesta, ese camino. ¿Por qué? Porque esta es la reacción, o cuando hablamos de reacción, de esto queremos hablar de Descartes, en primer lugar. Ya estamos con este filósofo francés, que nos habla de que los animales no son más que máquinas, autómatas, que simplemente reaccionan, que no tienen capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque no tienen pensamiento. Y él considera que todo aquel que no tenga pensamiento, ustedes acuérdense que Descartes es el de pienso, luego existo, es decir, si no tengo ese pensamiento, no tengo esa capacidad, no en este caso de existir, sino de sentir. Él asocia el pensamiento a la sensación, al sentir, al ser capaz de padecer el dolor o de disfrutar el goce. Él considera que los animales no tienen esa capacidad, por lo tanto, durante la época de Descartes, no solo Descartes, sino todos sus contemporáneos, hacían cualquier crueldad con los animales, independientemente de utilizarlos para el consumo, cualquier tipo de experimentación y demás, porque los animales no sentían. ¿Por qué? Porque no pensaban. Y además porque tampoco hablaban. Esa carencia del logos implica necesariamente que el animal no siente. Por lo tanto, si no siente, puedo utilizarlo a mi antojo y hacer con él absolutamente lo que quiera. Esa ausencia de pensamiento, esa ausencia de lenguaje, es algo importante porque es lo que el hombre empieza a ver que el animal tiene de diferente con él, porque el hombre considera que es lo propio de sí mismo, lo propio del hombre, que el animal carece. Y en esta carencia es que hace esa división y esa separación que ya vamos a ir viendo, por eso les estoy reiterando todo este tema de los límites que pone el hombre con respecto al animal, lo que establece como carencia del animal para reafirmar la propia humanidad del hombre. Esa carencia, en este caso en Descartes, es la carencia de pensamiento, la carencia de nous. No tiene pensamiento, no tiene logos, no tiene respuesta. Entonces, al no tener todo eso, no siente. Ya acá pasamos a Locke, que Locke, ustedes saben, es el filósofo inglés fundador y creador del liberalismo. Él ha sido el que ha, con su pensamiento, dado origen a la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, las bases de la formación de los estados liberales. Y él hablaba fundamentalmente de los derechos que estaban en la naturaleza y que eran naturales, y por eso me parece importante también destacar a Locke, por lo que vamos a ver después, porque Locke, entre esos derechos naturales, que están la libertad, por supuesto, a la vida con respecto al humano, habla del derecho a la propiedad privada. Entonces es importante que destaquemos a Locke y que lo tengamos en cuenta más allá de lo que él va a decir con respecto a los animales, con respecto a lo que él va a decir con relación a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque esta unidad que hay en el mundo, todas estas cosas que hay en el mundo, que están en la naturaleza, ¿cómo hace el hombre para que si la naturaleza la hizo Dios y Dios puso todas estas cosas en la naturaleza para todos los hombres, ¿cómo hace el hombre para concebir esa propiedad privada? Pues a través de la apropiación, y esa apropiación a través del trabajo, porque el hombre es, de acuerdo a Locke, dueño de sí mismo y dueño asimismo del trabajo que realiza, y con ese trabajo que realiza puede apropiarse de las cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque los animales son cosas en esta relación. Entonces,
es la manera en que Locke dice que el hombre también se apropia de los animales. Pero Locke también considera que no es bueno que los niños hagan actos crueles con los animales porque es un mal aprendizaje para su desarrollo. Y aquí enganchamos con lo que para Kant van a ser lo que se llaman las obligaciones indirectas, es decir, nosotros no tenemos obligaciones directas con los animales, sino que tenemos obligaciones con los hombres de manera directa, y como tenemos esa obligación con los hombres de manera directa, también maltratar a un animal es una manera de violentar esa obligación que tenemos de cuidar esa relación que tenemos con el hombre, porque si somos violentos con un animal, también podemos ser violentos con un animal humano. Entonces, esa obligación indirecta que tenemos hacia los animales es por la obligación directa que tenemos hacia el hombre de no ser violento con el hombre mismo. Entonces, eso de sentir compasión por un animal es una manera de sentir la compasión que debemos, o sea, o ensayar, si quiere, la compasión que debemos sentir por el animal humano, por los otros hombres. Entonces, si bien, por supuesto, seguimos usando los animales, habría que matar a los animales de la manera menos dolorosa posible. Y acá me permito también leerles porque es importante que por lo pronto se sepa que antes de Bentham hubo dos pensadores que escribieron específicamente con respecto a cómo manejarnos con los animales. Esos pensadores fueron David Hume, que este filósofo escocés, en el Tratado de la Naturaleza Humana, nos dice que ninguna verdad me parece más evidente que la de que las bestias están dotadas de razón y pensamiento como el hombre. Los argumentos son en este caso tan obvios que nunca escapan al más estúpido ignorante. Para que se vaya teniendo en cuenta que hay ya una diferente mirada de algunos pensadores importantes con respecto a esto que es el animal no humano. A esto para ellos, por supuesto, para nosotros no es un esto. Rousseau, ya saben, el filósofo del contractualismo también, el filósofo del contrato social, escritor, pedagogo, dice en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Fíjense el título, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Parece ser en efecto que si estoy obligado a no hacer ningún mal a mis semejantes, es menos por su condición de ser razonable que por su cualidad de ser sensible. Cualidad que, siendo común al animal y al hombre, debe al menos darle a aquel el derecho a no ser maltratado inútilmente por éste. Ya venía de alguna manera prefigurándose lo que va a decir Jeremy Bentham, y es tan absolutamente conocido por todos y tan famoso. La cuestión es, ¿pueden razonar? No. ¿Pueden hablar? No. La pregunta es, ¿pueden sufrir? Bueno, entonces, en este cuestionamiento, en este planteo que hace este filósofo, que parece tan original, y en el que pone el acento en que no importa si pueden razonar, no importa si pueden hablar todo lo que se había dicho que no podían hacer, sino que lo que importa es que pueden sufrir. Y para Bentham, pueden sufrir. Entonces, si pueden sufrir, hay cosas que no hay que hacerles. Pero acá, y es importante tener en cuenta para todo lo que vamos a ver después, debemos saber que Bentham es el filósofo del utilitarismo. Es el fundador del utilitarismo. Y el utilitarismo es esta filosofía que plantea que ya lo vamos a ver que tanto en los actos como en las reglas, lo importante es la mayor felicidad para el mayor número. Es una cuestión cualitativa, en cuanto empezamos a ver cuándo un acto o una regla, por eso utilitarismo del acto, utilitarismo de la regla, es buena, en tanto produzca más beneficios, más utilidad para la mayor cantidad de gente. Entonces, esta concepción del pueden sufrir de los animales de Bentham tiene que ver con ese utilitarismo. No es útil, no es conveniente
que los animales sufran, porque en la ecuación ese sufrimiento animal no suma. En la ecuación, para saber cuán bueno es un acto, cuán buena es una regla, la sumatoria del sufrimiento animal es negativa. Es decir, el adicionar ese sufrimiento es negativo, entonces no es conveniente. Por eso se dice que es la base de lo que nosotros vamos a ver después, el bienestarismo. ¿Por qué? Porque lo que importa es que el animal no sufra porque no es conveniente. Porque no en esta filosofía de la utilidad, de la consideración que lo que importa es la mayor felicidad para el mayor número de personas, en esa sumatoria no es importante, eso ya lo vamos a ver, que un animal, antes de ser muerto para consumo, sea torturado. Entonces, ¿de qué habla Bentham? De que no debe ser torturado. Nunca Bentham dice que no debe ser muerto, matado para consumir. Nunca habla de que los animales no deben ser consumidos. Hablan, ¿por qué? Porque él nunca considera que los animales tienen interés en seguir viviendo. Sí considera que los animales tienen interés en no sufrir. Es el único interés que le asigna. Y acá me permito, y como estoy mirando el reloj y no me queda mucho tiempo, les hago un breve, porque me parece importante que gente que en un determinado momento, y en estos años que estamos todavía lejos de la actualidad, empezaron a darle otra mirada a esta relación, un cambio de mirada a esta relación que el hombre estaba teniendo con el animal no humano. Entonces vemos a Karl Christian Kraus, que es el filósofo del panenteísmo, no panteísmo, panenteísmo, por su creencia de que Dios es inmanente y trascendente a la vez, pero eso no viene al caso acá, pero sí es uno de los primeros, uno de los pioneros en la defensa de los derechos, y acá hablamos de derechos, porque hasta ahora no habíamos hablado para nada de derechos, habíamos hablado de intereses, que es lo que dice el utilitarista Bentham, que los animales tienen interés en no sufrir. Kraus habla de derechos de la naturaleza y derechos de las mujeres y derechos de los animales. Y escribe con respecto a esto también. Arthur Schopenhauer, que es un filósofo muy imbuido por las teorías orientales, escribe bastante al respecto, que ustedes deben haber visto muchas frases que están extraídas de muchos de sus libros, con respecto a la compasión que el hombre debe sentir y el hombre debe ofrecerle, con esa compasión, el hombre hacia los animales. Y ustedes deben haber leído muchas veces la frase esa de que no puede ser buena persona aquel que no es bueno con los animales. Bueno, y Friedrich Nietzsche, que si bien no hay algún escrito donde él haya específicamente tomado esta relación para hablar de esta relación del hombre con el animal no humano, es muy famoso lo que se llama el abrazo de Turín, que también se refleja en el caballo de Nietzsche, también dicho de esta manera. De hecho hay un blog que se llama El caballo de Nietzsche, y es precisamente por eso, porque Nietzsche en un determinado momento abraza el caballo de Milán, en Milán, abraza al caballo de un carrero y le pide disculpas por él y por todos los humanos. Esa era la concepción que Nietzsche tenía con respecto a los animales no humanos. Y Henry Stephen Salt, digamos que su tratado sobre los derechos de los animales, que en realidad se llama Los derechos de los animales considerados en relación al progreso social, que es de 1892, ya establecía, y digo, la importancia de empezar a hablar de derechos. Ya establecía muchos
de los derechos que hoy reivindicamos para los animales no humanos. Me parecía importante que los tuvieran en cuenta, se los paso rápido porque la hora no me da, y llegamos, y por eso me importa la fecha, y por eso me importa hacer esa cronología, porque llegamos a 1944 con la fundación de la Vegan Society. ¿Por qué es importante Ronald Watson? Porque hoy estamos hablando de veganismo, y muchos de nosotros conocimos el veganismo hace, en lo personal debe ser 10, 15 años que empecé a escuchar hablar cotidianamente de veganismo, no mucho más. Y yo no creo que muchos de los que estén acá haya muchos años que sepan de qué se trata esto. Pero sin embargo, y ustedes van a poder leer ahí lo que dice con respecto a por qué crea esta sociedad y cuál es la concepción que él tiene del veganismo. Si lo pensamos desde esa perspectiva, vemos que en 1944, ya hace casi 80 años, alguien estaba pensando de esta manera y queriendo que los animales no fueran usados y apuntando a el no uso de los animales en ninguna de sus utilizaciones que el hombre está haciendo hoy. Debemos pensar que todo esto tiene que ver con una cuestión económica. Es decir, si nosotros empezamos a ver, y ahora lo vamos a ver con el abolicionismo, que en un concepto de extensionalismo, es decir, de extender los derechos de los animales, los derechos de los humanos a los derechos de los animales, la imposibilidad es la misma que existía en su momento de extenderlo a los hombres de raza negra. ¿Por qué? Por una cuestión económica, no era una cuestión de que eran diferentes y eran inferiores y por eso lo podía dominar y el interés de mantener esa dominación era una cuestión ideológica. Era una cuestión económica. Y esto también es el rompimiento de una cuestión económica. Llegar a comprender, a aprender, con H, a aprender y a aceptar que los animales son un otro al cual yo no puedo usar, el único inconveniente, el mayor inconveniente, es el económico. Y acá me parece importante que empecemos a saber que en este llamado grupo de Oxford, que nosotros sabemos que los 60 fueron revolucionarios, la década del 60 fue revolucionaria, y los 70 dejaron mucha decepción porque esa revolución de la imaginación al poder y esa revolución de el intento de cambiar y subvertir el sistema se quedó ahí. Hay un libro que plantea que mayo del 68 fue una fiesta y en junio ya todo el mundo, en junio del 68 ya se había olvidado de lo que había pasado en mayo del 68. Y en realidad todos podemos ir viendo históricamente que muchos de los objetivos de los 60, que hoy los vemos como una utopía, fueron de alguna manera puestos bajo la alfombra. Bueno, pero en esa década del 60 y fundamentalmente en el 70 y en los principios de los 70, este grupo de Oxford, este grupo de intelectuales, entre los cuales también vamos a ver que estaban Ronald Reagan, Tom Reagan, estaba Gary Francione, Singer, también pertenecían, ahora cuando los vamos a ver, también pertenecían al grupo de Oxford. En este grupo de intelectuales se reunieron frente a esta nueva corriente, a esta nueva concepción de otorgarle derechos a los animales no humanos. Todos estos intelectuales se conformaron también para hacer un trabajo colectivo, que ahí está este trabajo colectivo que es sobre animales, hombres y moral, una investigación sobre el maltrato a los no humanos, porque empezaron a estudiar desde diferentes perspectivas, y una de las pertenecientes también a este grupo de Oxford es Ruth Harrison, habiendo escrito Animal Machine, dio origen ahora a lo que vamos a ver, porque en Animal Machine, ella en el 64
hace todo un estudio de el maltrato y la crueldad a la que eran sometidos los animales de granja. Todo este grupo empieza a hacer diferentes movimientos y también vamos a ver que no solamente estos movimientos se empiezan a manifestar desde el punto de vista literario, es decir, escribiendo, sino que también son activistas. Hacen panfletos, hacen reuniones, hacen conferencias y empiezan a movilizar y a darle precisamente movimiento a esta nueva manera de concebir los derechos de los animales. Y precisamente de lo que les estaba hablando de Animal Machine, a raíz de la publicación de Animal Machine, el gobierno de Gran Bretaña empezó a visualizar y a considerar esto de cómo estaban siendo tratados los animales en las granjas. Entonces pidió un informe que se lo hizo hacer a Roger Bramble, y a raíz del famoso informe Bramble, con respecto a es cierto lo mal que lo estaban pasando los animales de granja, dio origen a las famosas 5 libertades. Estas 5 libertades que son el símbolo del bienestar animal, y acá es importante destacar, no es lo mismo bienestar animal desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de corriente de la ciencia del bienestar animal, de lo que se enseña desde el punto de vista veterinario, a lo que es la corriente filosófica del bienestarismo. Ahora ya lo vamos a ir viendo. Ustedes lo pueden ver en el PowerPoint, ahí están las 5 libertades sobre las cuales se basa hoy en día, aún hoy en día, la ciencia del bienestar animal. Es decir, los animales deben estar libres de sed, hambre y demás, libres de incomodidades, libres de dolor, hasta tanto estén siendo usados todavía por el animal humano hasta el momento de su muerte. Es decir, esto tiene que ver mucho con las barreras arancelarias, es decir, se utilizan estas 5 libertades para cotejar que los animales que sean sacrificados para consumo humano hayan estado en buenas condiciones, porque ya se sabe que una carne de un animal golpeado es una carne que posteriormente está machucada y que no se ve ni se siente tan buena para el consumo y para la comercialización. Estas 5 libertades se aplican por una cuestión comercial y una cuestión arancelaria, fundamentalmente en Europa, cuando se reciben carnes de otros países, tienen que estar efectivamente certificado que se ha cumplido con estas 5 libertades. Y acá también otro miembro del grupo de Oxford es Richard Ryder, que acuña este término, el término especismo, que es la discriminación en función de la especie, y este término, por eso yo les decía que el grupo de Oxford era también un grupo activista, porque este término Ryder lo escribe por primera vez en un panfleto en razón de una manifestación en contra de experimentación animal. Para que ustedes vean cómo este grupo fue tan importante, por eso les decía que este grupo también son Singer y Reagan, que ahora los vamos a ver. Llegamos a que, si bien el grupo de Oxford había empezado a moverse en pos de los derechos de los animales, este movimiento llega a su explosión con el más conocido, que es con Peter Singer, como les dije, también miembro del grupo, con su libro de 1975, Liberación Animal. Pero acá debemos
hacer hincapié, y como no me van a dar mucho los tiempos, hago muy rápido esto para decirles que Singer es, tanto como Bentham, un utilitarista, un neoutilitarista, que lo que plantea que los animales pueden sentir, en este libro, Liberación Animal, él hace todo un estudio del sufrimiento de los animales en los diferentes lugares de granjas, de experimentación, de lugares donde los animales son confinados a los efectos de posteriormente ser sacrificados para el consumo. ¿Qué es lo que plantea Singer? Que los animales son seres sintientes, de la misma manera, y abrevando a lo que dijo Bentham, que por ser seres sintientes, tienen intereses morales para no sufrir. Singer lo que plantea es que los animales no deben ser torturados, no deben ser tratados de manera cruel. La capacidad de sentir es lo que le otorga ese interés por no sufrir, es lo que los hace capaces de tener intereses moralmente relevantes. ¿Moralmente relevantes de qué? De no sufrir. Para Singer, el animal no tiene interés de seguir viviendo, no tiene interés de proyectar su vida, porque no tiene tampoco noción de futuro. Lo único que tiene interés es de no sufrir, por lo tanto para él es moralmente justificable el utilizar animales. Él no cuestiona el hecho de la propiedad de los animales, él dice que es justificable comer animales que tienen una existencia placentera, en tanto y en cuanto se los mate rápidamente y sin dolor y no hayan sufrido durante su vida. Tenemos a Ronald Reagan, estoy con Ronald Reagan, a Tom Reagan, ya es la segunda vez. Recuerdo que cuando vino Wise a la Argentina y estábamos también con el tema de los fondos buitres en la Argentina, la traductora no hacía más que también confundirse a Singer con el otro Singer, que era uno de los bonistas argentinos. Así que yo hoy estoy también con Reagan, en vez de decirle Tom, a este filósofo estadounidense, lamentablemente fallecido en el 2017, que plantea que los animales son sujetos de una vida, que tienen un valor inherente por serlo, que por supuesto son seres sintientes, y que por ser sujetos de una vida, por tener esa experiencia subjetiva, y que además tienen diferentes capacidades, porque él también lo que hace en esta diferenciación es decir que los animales que tienen esas capacidades de lo que él llama autonomía de la preferencia, que es la capacidad para elegir, para desear y para poder ir en pos de esos deseos, eso le correspondería a todos los mamíferos, a las aves y a los peces con capacidades normales y al menos de 1 año de vida. Es decir, que lo restringe a quien tiene esa capacidad, esa autonomía de la preferencia, al ser capaces de tener sensaciones placenteras y sufrir dolor, y por lo tanto considerarlo como valor o como un disvalor. Bueno, a todos esos los considera sujetos de una vida, y a todos esos los considera con derechos. Reagan empieza a hablar de derechos también, tanto como que llegamos a Gary Francione, que es quien fundamentalmente habla de los animales como seres sintientes, con derechos, y que el derecho fundamental que tienen es al no ser propiedad de nadie. ¿Por qué? Porque lo que porque lo que Francione fundamentalmente plantea es que si no sacamos a los animales del ámbito de la propiedad, si los seguimos dejando en el ámbito de la propiedad, no les vamos a dar ninguna posibilidad de poder adquirir otros derechos, porque siempre van a estar dentro de ese círculo donde va a ser el amo, el dueño, el propietario, el que va a tener mayor derecho
que el derecho que le podamos mínimamente considerar al animal. Si no lo sacamos del ámbito de la propiedad, ningún derecho adicional que le pongamos tiene valor. Y bueno, es el gran propagador del veganismo también, y acá me parece importante que después de todo lo que les dije, empecemos a separar lo que es fundamental que les quede, la diferencia entre bienestarismo y abolicionismo. De todos los autores que les dije, es para que ustedes puedan ir concretando qué es bienestarismo, qué es abolicionismo. En el bienestarismo, los animales, en el bienestarismo, los animales son considerados seres sintientes con interés de no sufrir, pero no en continuar viviendo. No cuestiona el uso de los animales no humanos, sino la crueldad y el maltrato en el mismo uso. Siguen siendo medios para los fines de los animales humanos, y en cuanto a lo que tiene que ver con la legislación, procura regular, es decir, lo que nosotros llamamos, para resumir, hacer las jaulas más grandes y regular el uso, regular la explotación, regular la dominación de los animales. Y el abolicionismo, para el abolicionismo los animales son seres sintientes que viven experiencias subjetivas, cuestiona la objetificación de los animales no humanos, ya que considera que los mismos no deben ser propiedad del animal humano, y el animal humano y el animal no humano merecen la misma consideración moral. No son medios para los fines de los animales humanos. Y en cuanto a lo legislativo, lo que busca, lo que propugna es la prohibición y no la regulación. Por eso también es importante la diferencia entre derecho animal y derechos de los animales. El derecho animal es la rama autónoma del derecho que involucra a los animales humanos, es un derecho positivo, es el derecho positivo, que como sistema institucionaliza el uso de los animales no humanos a través de la dominación, la opresión y la explotación. En cambio, los derechos de los animales son lo que nosotros resumimos en el derecho a no ser considerado propiedad de otro. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para la obtención de los derechos fundamentales de los animales no humanos. En inglés tenemos la diferencia desde el punto de vista, porque el derecho positivo en inglés es animal law, y en el derecho, derechos de los animales, disculpen, pero tuve una visita sorpresa. Los derechos de los animales es animal right. Entonces nosotros podemos diferenciarlo desde el punto de vista escrito, desde el punto de vista hablado. Cuando nosotros hablamos de derecho en español, hablamos de derecho. Y acá llegamos a lo que me parece más importante, que es la respuesta. Nosotros veníamos de la reacción, de lo que decía Descartes, a la respuesta. Y esto de la respuesta lo plantea fundamentalmente Jacques Derrida, el filósofo de la deconstrucción, que nos dice que esta cuestión con el animal no humano, el hombre la viene arrastrando desde el inicio, porque él hace una relectura, precisamente. Si nosotros pensamos que deconstruir tiene que ver con hacer, deconstruir es un neologismo inventado por Derrida precisamente, que tiene que ver con hacer una nueva lectura, porque él considera que hay una lectura hegemónica. Nosotros, con respecto a la realidad, dice Derrida, no hay una realidad, sino hay una lectura de esa realidad, y hay una lectura hegemónica de esa realidad, y la deconstrucción es precisamente el desmantelar, es el leer de nuevo, de una manera distinta, es el, de alguna manera, cambiar esa, como yo les dije, esa perspectiva de lectura de la realidad. Y él en ese cambio hace una relectura del Génesis y plantea que el problema viene ya desde el inicio, cuando Dios le da al hombre la posibilidad de nombrar al animal, y al nombrarlo le da la posibilidad de la dominación, y en esa dominación también le da ese poder sacrificial, ese poder del sacrificio
que supuestamente es tan caro, tan querido por el Dios de ese hombre, de ese Ish, de ese Adán, que sacrifica al animal para su Dios. En toda esta concepción de esta relación que hace Derrida del hombre, dice que el hombre se asienta en lo que es propio, en su racionalidad, su lenguaje, su conciencia, para poder separarse del animal y para poder decir que el animal no responde. No tiene respuesta, no tiene responsabilidad, recuerdan, no tiene logos, no tiene pensamiento. Y en todo esto que plantea también Derrida tiene que ver con esos opuestos binarios que nos han de alguna manera seguido permanentemente, esos opuestos binarios de espíritu-cuerpo, ese enfrentamiento de hombre-mujer, de razón-instinto, cultura-naturaleza, que hace que pongamos, como él también lo plantea, ese límite entre el hombre y el animal, esa separación, esa limitrofía, que también es un neologismo de Derrida, en esa limitrofía, en ese límite que hay entre el hombre y el animal, no se permite que se reconozca a ese animal como un otro. Y ahora, o sea, Derrida lo que plantea es que él no dice que no existe ese límite, al contrario, dice que hay una multiplicidad de límites, que es un abismo que hay entre el hombre y el animal, pero es que precisamente entre ese abismo debemos hacer ese reconocimiento del otro como un otro. Y ahí también Derrida plantea otro neologismo que es el animot, que suena en francés como, o sea, nosotros lo traducimos como animote, pero en francés suena tanto como en plural como en singular, porque también otro de los planteamientos que él hace es con respecto a esa pluralidad singular del animal. ¿Por qué? Porque el hombre habla del animal como un todo, como si fuera lo mismo, la jirafa que la vaca que el mosquito. En ese intento de separación, y seguimos siempre con lo mismo, en ese intento de diferenciarse que el hombre tiene con el animal, lo separa, lo vuelve un qué, no lo reconoce como un otro, lo coloca en una posición de no responder por no tener logo y por no tener responsabilidad tampoco. ¿Qué deriva de todo esto? Lo que él también, con un nuevo neologismo, habla de el carnofalogocentrismo. ¿Por qué? Porque habla de violencia soberana, del soberano, pero ese soberano es un hombre, un macho, por eso el falo, que a su vez tiene el logos, tiene su centro con ese logos, con esa palabra, con ese pensamiento, y a su vez es el que produce, el que realiza el sacrificio kármico que vimos que traspasa toda la historia. Bueno, otro de los filósofos importantes que también tener en cuenta para poder ver cómo nos dan esta posibilidad y esta mirada es Giorgio Agamben, que está tan en boga este último tiempo con el tema de la pandemia, que ha hablado tanto con el estado de excepción. Pero bueno, con respecto a los animales, lo que Giorgio Agamben dice en Lo Abierto es que debemos hacer inoperante la máquina antropológica, esta máquina que sigue planteando esta dicotomía entre el hombre y el animal, para poder crear territorios existenciales alternativos, aunque no sean permanentes, pero que nos permitan ver al otro como un otro, al animal no humano como un otro, y afirmar la pluralidad y la multiplicidad de los vivientes. Lo otro que también se los voy a dar, lo plantea lo que dice en Lo que queda de Auschwitz. Me queda muy poco para hablar de feminismo y animalismo, y acá hablar del referente ausente y la política sexual de la carne de Carol Lam, se los resumo en esa imagen que los argentinos deben conocer mucho, que es famosa, que es la de Isabel Sarli en la película, perdón, la de Isabel Sarli en la película Carne, porque en una de las escenas donde a ella la violan dentro de un camión frigorífico,
la tiran arriba de una res, y la frase que dice el actor que la va a violar es carne sobre carne. Creo que esto es muy significativo para saber que por qué animalismo y feminismo caminan juntos, porque en los mismos hay la misma cosificación, la misma fragmentación y el mismo consumo. Primero se convierte algo en cosa, deja de ser alguien para ser algo, lo fragmento como una pata y con eso lo consumo. ¿Por qué también el referente ausente? El referente ausente es ese animal que ya dejó de ser un animal vivo, un ser vivo para convertirse en un trozo de carne. Les paso rápido esto porque les quiero dejar la definición de Ana María Boglio sobre veganismo, porque es lo que nos debería llevar a la conclusión de todo esto, para saber cómo podemos manejarnos. Y el veganismo es la actitud de respeto hacia toda vida animal no humana, sintiente, que implica un modo de uso de vida donde se evita voluntariamente su uso, su consumo o la participación en actividades derivadas de su esclavitud, explotación y muerte. No solo es una práctica individual, sino también una práctica política, tendiente a deconstruir las múltiples redes de la dominación especista antropocéntrica, evitando así su reducción a un grupo más dentro del mercado de bienes y servicios. Acá la cuestión es romper con el tema antropocéntrico, en tanto y en cuanto el hombre no deje de ser centro, no deje de ser considerado el centro y la justificación de todo. Dice Nietzsche en Verdad y Mentira en sentido extramoral, que si pudiéramos hablar con la mosca también consideraría en su vuelo y en su espacio de vuelo que es el centro del universo. Esa es nuestra consideración como humanos. Por eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que les quiero dejar? Emprender la deconstrucción dogmática humano-animal en esta palabra humanimalidad de Carrie Paget Freeman, esta escritora que lo plantea desde esta perspectiva precisamente de poder romper esta dicotomía, esta separación, este opuesto, este centro del hombre que hace que en el opuesto, porque en todos los opuestos binarios siempre hay uno que domina al otro que es dominado. Otorgar dignidad al ser sintiente, visibilizar en todas las maneras que podamos lo que está ocurriendo con el otro animal. Y me gustan los conceptos de Ahimsa, no dañar, unido al de Satyagraha, que es la fuerza de la verdad, utilizado por Mahatma Gandhi, como una forma de enfrentar esta verdad y ponernos a la cara con esta verdad. Siempre, y usando a lo que dice también Jacques Derrida, a paso de lobo, como una especie de fractura inaparente, sin espectáculo, cuasi secreta, clandestina, una entrada que hace lo que sea para pasar desapercibida y sobre todo para no dejarse detener, interceptar, interrumpir, pero con el objetivo de la paz propia del paso de paloma. Esas son consideraciones de Ana María Boglio, y me gustó poner al final que Jacques Derrida dice: si hubiera tenido tiempo, me hubiera gustado hacer justicia. Estos son algunos de todos los que han escrito, que me hubiera gustado hablarles de ellos, pero es imposible. Pero les dejo como frase final que ninguna nación o individuo puede mejorar sin un cambio de mentalidad. Los activistas de todas las clases deben reconocer que es inútil predicar la paz por sí sola, la justicia social por sí sola, la antivivisección por sí sola, el vegetarianismo por sí solo, o el respeto hacia los animales por sí solo. La causa de todos los males que infligimos al mundo es la misma: la falta general de humanitarismo, la falta de conocimiento de que toda vida sintiente es igual y que quien perjudica a sus semejantes se está perjudicando a sí mismo. ¿Por qué lo tomé? Porque es de Henry Salt, que hoy les hablé, 70 años entre salvajes, 1921. O sea, hace muchísimo tiempo alguien dijo esto. Muchas gracias. Lamento haber llevado tanto tiempo. No me quedó tiempo para las preguntas. La verdad que me pasé en el tiempo y
no consideré que me hubiera gustado, o sea, uno no piensa a veces que la nueva forma de dar clases es más complicada, o por lo menos a mí me resulta un poco más complicada que el poder dar clases a forma presencial. Lamento haber ido muy rápido con la última parte, que era la que más me interesaba, pero les comento que la bibliografía complementaria van a poder ver todo lo que yo les dije. Les voy a pasar el PowerPoint porque se los he pasado muy, muy despacio. Y bueno, en el muchas gracias están mis 4 compañeros, mis 4 compañeros de vida, y lamento no haber podido responder las preguntas, no haber podido tener más tiempo. Lo que les dejo como fundamental es eso que les había dicho, que también me parece importante por lo de Nietzsche, ¿no? O sea, la mosca también se consideraría el centro si pudiéramos preguntarle y pudiéramos considerar su respuesta. Nosotros somos los que hemos creado todo, nosotros somos los que hemos considerado que este mundo es absolutamente nuestro. Esta es una posibilidad de nueva relectura, por eso es la deconstrucción. Desconstruyamos juntos y hagamos visible esta situación. Empecemos a preguntarnos, ¿quién nos dijo que somos dueños de algo? ¿Quién nos dijo que somos el centro? O sea, hasta que no salgamos del centro y que no rompamos los opuestos, todo va a ser muy bienestarista, y no es el objetivo, no es lo que nosotros queremos. Les agradezco mucho y espero que les haya podido quedar algo en claro, y disculpen por lo rápido de lo último. Muchísimas gracias.